Valladares, economista que colabora con nosotros aquí en nuestro programa, Lo Justo, a través de HCM Radio Televisión. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido. Jorge, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todos tus radio escuchas y televidentes. Muy bien, bueno, quedamos ahí con el tema, Juan, de ver acerca de tantas cifras que nos sacan, tantas cifras que nos dicen. El titular del Ministerio de Economía han dicho que nuestro país crecería más del 13,2%. Esta es la información que han dado durante este año, ¿no? Durante este año. Usted ayúdenos a entender tantas cifras que nos dan, tantas cosas que nos dicen, por favor. A ver, Jorge, el Banco Mundial habla de que Perú crecería 2,9%. El ministro de Economía habla de 3,2%. El primer ministro habla de 3,5%. O sea, hay una discrepancia entre las cifras. Pero lo que hay que evaluar, Jorge, aquí es una cosa muy clara. Hay que evaluar de qué se trata el Producto Bruto Interno. La gente habla, le dicen, el país va a crecer de tanto por ciento, X%, pero no le dicen qué hay detrás de cada situación como esta. Porcentualmente solamente nos dicen va a crecer tanto, va a bajar, que no sé cuánto. Bien, el Producto Bruto Interno per cápita es la cantidad de dinero que le corresponde a cada habitante del país si se repartiera por igual a todos lo que se produce en bienes y servicios en un país determinado. Perú, por ejemplo, en el año 2022 el Producto Bruto Interno llegó a 242.631 millones. Eso le permitió al peruano recibir un per cápita, un ingreso anual de 7.125 dólares americanos. Pero si eso lo comparamos, por ejemplo, solamente con dos países, nos vamos a Qatar. Qatar produjo también en el año 2022 236.258 millones de dólares, es decir, 6 millones de dólares menos que Perú. Pero el poblador de Qatar tiene un per cápita de 87.661 dólares en ese año. Ahora, nos vamos a Portugal. Portugal logró 255.196 millones de Producto Bruto Interno, lo que le representó un per cápita de 24.515 dólares. Entonces uno dice, oye, pero si ese país produce tanto como Perú, ¿por qué el peruano gana menos si es lo mismo a nivel de todo el mundo? Cuando la comparación se hace a nivel de todo el mundo, lamentablemente los políticos y los gobernantes que tenemos no tienen enfocado el criterio claro de lo que significa crecer y desarrollar. Una cosa es el crecimiento que yo te estoy hablando aquí por el lado de la producción bruta de un país en bienes y servicios, y el otro lado es el desarrollo económico, que tiene la capacidad, es decir, es la capacidad que tiene un país para generar riqueza. Y en este caso estamos hablando, por ejemplo, de que las políticas públicas no están bien definidas y hace que esa diferencia inmediatamente se muestre frente a otros dos países que están en el lado del norte, en el hemisferio norte, donde la diferencia pues es abismal en el ingreso per cápita. Y lo que lleva también a evaluar, Jorge, es que dentro de esto vamos a revisar, por ejemplo, los objetivos planteados de desarrollo sostenible, planteados en el 2015 hacia una mirada hacia el 2030, en donde se establecía, por ejemplo, de que se debería llegar a finalizar la pobreza. Lamentablemente en Perú, la pobreza ha alcanzado al 33% de la población, es decir, la pobreza monetaria. Por lo tanto, ese objetivo no se cumple. Hambre cero tampoco se cumple. ¿Por qué? Porque en Perú el incremento de la pobreza
ha crecido tanto que la desnutrición crónica va a seguir afectando a muchísima gente más. Entonces, si seguimos revisando salud, bienestar y una serie de los otros componentes que constituyen los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, entre los cuales se encuentra educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, que es, por ejemplo, muy importante el tema del agua. Ahora, hablamos la semana pasada de cómo, por qué la ministra de Vivienda y Construcción privatiza el agua a través de una alianza, una asociación privada con el Estado. Pero eso tiene que ver, Jorge, con un tema de políticas públicas de Estado, que lo que hace, por ejemplo, que el Estado le suba a cada poblador el costo de lo que pagaría dentro de un par de años más, cuando las entidades, estas prestadoras de saneamiento, que son 50 a nivel de país, es la mayor grande Sedapal en Lima, que aloja, o sea, tú sabes que Lima es la región más grande que existe en todo el Perú, ¿no? Entonces, en cantidad de habitantes. Entonces, fíjate cómo se afecta todo esto. Entonces, se pueden llenar la boca los ministros y entre ellos decirse una cosa, otra cosa, pero lamentablemente, Jorge, no están enfocados en lo que representa el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque el modelo económico que se estableció en los 90 ha hecho agua hace muchos años, no solamente en Perú, sino en otras economías donde se estableció. Es más, incluso en Estados Unidos, que se lo apoyó a través de Reagan. Reagan fue el que impulsó ese modelo económico neoliberal luego de conversar con Margaret Thatcher y una serie de cosas que se dieron en la economía global, pero que no ha favorecido pues economías como la peruana, en donde no se ve que la política de goteo que hablaba este modelo económico decía que esa política de goteo en algún momento iba a chorrear para toda la población. Pero no ha ocurrido, pues Jorge, porque la distribución del ingreso no es como se suponía que debía ocurrir. Entonces hay políticas económicas malas, pésimas, que hay que cambiarlas. Claro, pero ya vemos que con este Congreso no se va a poder, ¿no? Y con el que viene veremos también, porque usted sabe que son los mismos partidos de siempre, por más que haya un número elevado de partidos políticos ya inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. Todo esto entonces, Juan, radicaría en que estamos eligiendo mal, ¿no? Seguimos eligiendo mal. ¿Y qué pasa, Jorge? Mira, en algún momento vamos a tocar la corriente que nació hace mucho tiempo atrás del empresario en la política. Y el empresario en la política se ha metido, ¿por qué? Porque tiene intereses para poder generar dentro de su propio sector favoritismo vía el Congreso. Fíjate lo que está ocurriendo con la Municipalidad de Lima. Fíjate lo que ha venido ocurriendo con diferentes personas que están metidas, involucradas. Hay que recordar a PPK. PPK, por ejemplo, era director de una de las compañías más grandes de acá en Perú del sector automotriz. No quiero mencionar el nombre. También estaba metido en energía, en agua, con una compañía alemana. Y o sea, el político se mete, el empresario se mete porque quiere cubrir sus intereses. Y en este caso, en el tema, por ejemplo, del agua igual, porque el problema del mundo, Jorge, es energía. El ministro, en la anterior sesión que tuvimos, tú me comentaste de que el ministro hablaba que la inflación iba cediendo, que esto, que lo otro. Pero el problema, Jorge, es que no se está mirando el mediano ni el largo plazo. ¿Qué pasa? Nosotros somos un país que depende de energía, prácticamente de petróleo. Y cuando sube el petróleo, ¿qué ocurre con todo eso? Sube todo, sube todo. Entonces el Banco Central de Reserva, que se ha limitado solamente a controlar inflación y a controlar tipo de cambio,
no se ha inmiscuido en otras actividades como para favorecer al sector microempresario, que es lo que hablábamos, que cuando se vende el agua vía esta asociación privada, quienes se van a beneficiar más son la agricultura de exportación porque es el 5%, mientras el 95% de esa agricultura es una agricultura de subsistencia y se va a agravar muchísimo más cuando se privatice el agua, cuando ya esté privatizado, cuando las EPS, las 50 EPS que hay a nivel de todo el país, las empresas prestadoras de saneamiento, ¿no? Ya estén dominadas pues por el tema privado, ¿no? Va a ser mucho más caro. Eso parece va a ser el destino de Sedapal. Juan, no sé si usted estará de acuerdo o no con lo que ha dicho el presidente de la Sociedad Nacional de Industria, Felipe Samer, que ha recomendado guardar cautela ante el desempeño positivo que presentó la producción nacional en el mes de abril. Según el informe del INEI, el PBI nacional avanzó en 5.28%, donde ha alcanzado su mayor crecimiento mensual en 30 meses. Bueno, es cierto lo que dice esta persona, porque puede haber sido un pico, pero el crecimiento en realidad está más o menos, estamos hablando de un 3.1%. Pero no puedes hablar pues de que un mes que te hizo digamos una diferencia de 2 puntos, no puedes compararla pues con los otros meses que prácticamente en el trimestre te da más o menos un consolidado de 3.1%, más o menos, ¿no? Pero eso no significa que de repente, o sea, necesitamos sí crecer en ese ritmo, 5%. Pero Jorge, el país en los últimos años ha venido creciendo antes del año 2012 por el tema de la venta de nuestras materias primas, vino creciendo a un ritmo de 8-9%, pero ¿acaso se reflejó en una mejor distribución del ingreso para el peruano? ¿Mejoraron las condiciones de salud? ¿Mejoró las condiciones de infraestructura tecnológica en el país? ¿Tenemos industria? ¿Hemos avanzado tecnológicamente? ¿Hemos solicitado? Hemos pedido a los que le concesionamos nuestros minerales, que se lo llevan fácilmente, porque ellos trabajan en función a como si fueran commodities, ¿no? O sea, en función a los precios internacionales. Pero ¿acaso se le ha pedido transferencia tecnológica a alguno de los concesionarios que tenemos, que se llevan todos nuestros minerales? ¿Hemos potenciado nuestra industria? ¿Hemos generado mayor trabajo? No. La cantidad, Jorge, de gente que esté en la calle es porque no tiene chamba, pues. Sí, cierto. Es eso. Entonces, puede ser que haya crecido el Producto Bruto Interno, por eso es que hacía la comparación entre crecimiento y desarrollo económico. Puede ser que haya crecido el Producto Bruto Interno, pero no se ha visto reflejado, pues, en el bolsillo de la gente. Y además, si esto, Juan, se ha dado, no es gracias a la mano o al trabajo del Ejecutivo, ¿no? Del Ministerio de Economía. No, pues, o sea, el Ministerio de Economía, en realidad, el ministro de Economía en realidad está nadando en la ignorancia, discúlpeme, Jorge, está nadando en la ignorancia supina realmente, porque le falta mucho por hacer. El ministro de Economía tiene que fajarse bien los pantalones. Yo escribí en una red en LinkedIn que el ministro de Economía se tenía que fajar bien los pantalones para decirle al Congreso, ¿sabes qué? Necesito hacer cambios fundamentales. Tiene que ver con la reforma del sistema del Estado total. Tiene que ver con la reforma del sistema tributario. Y tiene que ver con la reforma en general de la producción, Jorge. Un país sin producción está muerto. ¿Cómo puede mejorar la productividad el peruano si no recibe educación, si no está preparado para mejorar su productividad? El problema del país es ese, que la productividad media del trabajador está muy por debajo de lo que vemos en otros países. Por eso he mencionado Portugal. ¿Por qué un portugués gana $24.515 teniendo el mismo comportamiento de su Producto Bruto Interno y un peruano gana $7.125?
¿Por qué? Porque el tema de la productividad es mucho mayor. En la medida que la productividad crezca, que sea Ahí mucho está. más eficiente, que se inyecte tecnología a todos los procesos productivos, entonces el poblador de cada país va a ganar más. Se va a beneficiar. Muy bien, Juan, un tema y le pido por favor 2 o 3 minutitos sobre esto porque usted ha comentado algo muy importante acerca de los empresarios que entran a la política, algo así, me dio a entender. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué opinión le merece sobre Carlos Añaños, que es uno de los fundadores del Grupo AG, que ahora ya está inscrito en un partido político y al parecer va a ser uno de los candidatos a la presidencia de la República de aquí al 2026? Él, como muchos otros empresarios que hemos escuchado, también ha utilizado este cliché. No, ya me dio mucho mi país, ahora me toca devolverle, trabajar por mi país. Sí, bueno, hay que recordar que Añaños arrancó pues en el centro, ¿no? Arrancó en la sierra para venir a Lima y su proceso de desarrollo en realidad fue por un tema muy informal, o sea, ellos avanzaron de manera informal. Es más, se fueron a México, por ejemplo, y en México tuvo muchos problemas. Al parecer, yo leí por ahí una información del tema de la informalidad que tenía su compañía, que le hicieron, o sea, por ahí le pusieron el parche. Si él tiene claro cómo es el tema de la informalidad en Perú y cómo es que ha crecido él, como su empresa, cómo la hizo crecer, entonces él tiene claro que necesitamos cambiar ese esquema de informalidad que tiene el país. Pero ¿hasta qué punto será benéfico que Añaño genere políticas públicas a favor del país? ¿No será que de repente también elegimos mal y buscamos a una persona que supuestamente va a defender los intereses? Porque estuve leyendo, él está inscrito en Perú Moderno. Entonces, acabo de leer a Perú Moderno, estuve revisando ayer o antes de ayer porque leí la noticia de Añaños que se presentaba, que se inscribió en Perú Moderno, y ese partido político es un partido definido como de centro, pero no tengo en este momento, no se ve, digamos, la hoja donde uno pueda definir exactamente qué ideología defiende. Porque Pero fíjate, si, como para cerrar, si es vamos a decir así, si es un buen empresario, eso no garantiza tampoco de que vaya a hacer bien las cosas como presidente de la República en el hipotético caso que lo elija la mayoría, ¿no? no, no necesariamente, pero justamente por eso hablaba de Pedro Pablo Kuczynski, ha sido empresario y Claro. qué, y Pedro Pablo Kuczynski fue un lobista total. Ahora hay que irnos, por ejemplo, a verificar todos los que están metidos. Ahí está, por ejemplo, López Aliaga, ¿no? López Aliaga dijeron tremendo empresario, Empresario que le está pinta. muy capacitado, pero fíjate, con todo lo que está haciendo, un nivel de incapacidad total se muestra, ¿no? Muy bien. Y yo recuerdo, Juan, cuando estuve trabajando en Radio Libertad, me llegaban denuncias de abuso, o sea, de esta empresa de los Añaños. Recuerdo hasta los sobrinos. Hay muchos quienes crecen así, ¿no? O sea, no pagándoles bien a sus trabajadores, y no dándoles las condiciones adecuadas para que puedan desarrollar su trabajo. Muchos logran avanzar así, pero bueno. Juan, como siempre, muy amable, gracias. O algo quiere cerrar con esto. Muchas gracias, Jorge. Está bien. La próxima semana, entonces, igualmente. La seguimos. Sí, Jorge. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Juan, muy amable. a través de los mantenimientos que se le hayan hecho